Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Y bueno, toca continuar con lo que es nuestro curso de programación en Java. Y recapitulando un poco de los videos anteriores, nos encontrábamos con algo de la introducción, generalidades. También vimos qué era la programación estructurada, por qué se denominaba así, cuáles eran las tres estructuras de control que formaban este paradigma de programación. Y bueno, también vimos lo que son algunas clases de programación, como lo es la clase string, también vimos lo que es la clase mat. Y bueno, ahora toca el turno de ver cómo nosotros hacemos el ingreso de datos, ya que si nos vamos a videos anteriores, todo nosotros lo manteníamos dentro de variables internas, asignándoles un valor dentro del código. Entonces, teniendo esto presente y teniendo esto en cuenta, pues muchos de los programas que se necesitan para el día a día no necesitan que internamente tengan un valor asignado a las variables, sino se necesita que el usuario pueda modificar estas variables a placer, marcándole un límite de qué puede hacer y qué no puede hacer. Un ejemplo claro sería un formulario donde se le pide un nombre. En el nombre no se pueden colocar caracteres especiales, como es el arroba, el guión bajo, cosillas así. Si se le solicita un número telefónico, este debe de contener 10 dígitos y deben de ser solo números. Entonces no puede ingresar letras. Y de esa misma manera, debemos nosotros de aprender a cómo se hace el ingreso de datos. Y para ello nosotros tenemos la ayuda de lo que son dos clases dentro de la programación. Con la que iniciaremos será con la clase Scanner. Así es que vamos a continuar. La entrada de datos. Ok, la clase Scanner se emplea para el ingreso de información en una consola. Si recuerdan, en videos anteriores hemos utilizado una ventanita blanca en la parte inferior de nuestro IDE de desarrollo y en esa ventanita se nos muestra el resultado de lo que nosotros hayamos desarrollado dentro de algunos de los ejemplos, pero nunca nos solicitó algún tipo de información. Así es que en esta ocasión vamos a implementar esta clase. ¿Para qué? Para ingresar datos nosotros dentro de nuestro sistema. Posteriormente, conforme avance el curso, y estaremos viendo lo que es la clase HotOptionPaint. En esta clase es un poco más gráfica, entonces también es necesario saber cómo se emplea esta ventana, claro, pero inicialmente empezaremos con lo que es la clase Scanner. Y bien, sin más, ¿qué les parece si nos vamos directamente a nuestro entorno de desarrollo y practicamos esto un poco? Perfecto, ya estando aquí damos en restaurar y nos muestra lo que vimos la clase pasada. Así es que vamos a cerrar esta clase y vamos a crear una nueva. Esta clase se llamará clase 08 y solicitamos el método principal. Perfecto, ya estando dentro de nuestra clase, ahora sí, vamos a ver cómo nosotros podemos ingresar información. Nosotros aprendimos que nuestro system.out.print nos ayudaba a imprimir algún tipo de valor en consola. Dentro del primer ejemplo nos encontramos con un texto llamado hola alumnos. Vamos a dejar esto por aquí porque lo vamos a utilizar posteriormente y vamos a declarar ahora una variable de entrada, la cual va a ser de tipo string. Esta variable se va a llamar nombre y listo. Vamos a declarar una variable de tipo entero llamada edad. Vamos a declarar una variable de tipo doble o double, la cual va a almacenar el sueldo. Y por último, una variable de tipo char que almacene el sexo. Perfecto.
Estas son las mismas variables que hemos declarado en algunos códigos anteriores, pero en códigos anteriores lo que nosotros hacíamos era declarar el valor inicial dentro del programa. Nunca le solicitamos nosotros al usuario que él las ingresara. Así es que en este caso lo que vamos a hacer va a ser eso, decirle al usuario que nos ingrese todos los datos. Vamos a agregar una variable más llamada teléfono o contacto. Va a ser su teléfono de contacto. ¿Ok? Así es que, teniendo esto en cuenta, vamos a imprimir los mensajes para que el usuario los ingrese y necesitamos 2, 4, 5 mensajes. ¿Ok? En el primero le diremos ingrese su nombre. En el segundo le diremos ingrese su edad. En el tercero le diremos ingrese su sexo. Aquí es 2 puntos, no es punto y coma. En el cuarto le diremos ingrese su teléfono. A 10 dígitos. Y por último le diremos que ingrese su salario. Perfecto. Ya le hemos mostrado al usuario los mensajes que necesitamos que vea. ¿Para qué? Para que él nos ingrese los valores. Pero ¿cómo nosotros le decimos al usuario o cómo nosotros le decimos al sistema que el usuario debe de ingresar esos valores? Bueno, les mencioné la clase Scanner. Esa clase también está dentro de nuestra API de desarrollo, así es que vayamos a ella. Perfecto, estando aquí dentro de nuestra API de desarrollo, nos vamos a las clases y desplazamos hasta la letra S, buscando la clase Scanner. Y aquí está, clase Scanner. Y en cuanto yo pongo el cursor sobre la clase, me aparece clase en Java Util o clase dentro del paquete Java Util. Cliqueamos o la seleccionamos y acá nos dice exactamente lo mismo, que esta clase pertenece al paquete útil, que esta clase pertenece al paquete Scanner dentro del paquete útil, dentro del paquete Java. Así es que vamos a hacer lo que vimos en el video pasado, la clase pasada, en el cual nosotros declarábamos o importábamos ese paquete. Así es que regresamos. Y bueno, voy a mostrarles otra de las ventajas de utilizar Eclipse o NetBeans, ya que cualquiera de los dos lo hace. Si yo coloco Scanner, vamos a regresar tantito a la API. Aquí nos muestra un ejemplo. Y dice, por ejemplo, este código se utiliza para que lea un número del sistema. Y acá nos da la sintaxis que se utiliza para ingresar, en este caso, un entero. ¿Ok? Así es que se coloca la clase, después se coloca un objeto perteneciente a la clase, se iguala a la clase del sistema de entrada. ¿Ok? Así es que vamos a regresar a nuestro entorno de desarrollo y decimos que Scanner es igual a scan, o más bien declaramos el objeto scan perteneciente a la clase Scanner y colocamos new Scanner y dentro, como lo vimos en el ejemplo, es system.in y punto y coma. Si se dan cuenta, me marca o me subraya la palabra Scanner como un error. ¿Por qué? Porque sabe que existe la palabra, pero no hemos importado la librería de donde está. Así es que si seleccionamos o si nos ponemos sobre el globito y le damos un clic, nos va a decir que importemos Scanner que pertenece a la clase o al paquete Java Util. Si es que damos clic y damos en importar. Y ya nos ha importado nuestro paquete Java Util. Entonces,
Si acá nosotros quitamos el escáner y ponemos un asterisco, nos va a importar todo lo que esté dentro del paquete Java útil. ¿Ok? Vamos a dejarlo como está. Perfecto. Ahora sí, ya sabemos cuál es la sintaxis de nuestra palabra escáner. Pero, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos va a servir para que nosotros podamos ingresar los valores como el usuario dentro de la consola. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nosotros le decimos al usuario que ingrese su nombre? Bueno, tenemos nuestra variable llamada num, que es de tipo cadena de texto. Num va a ser igual a ¿qué? Al objeto de la clase scanner que hemos declarado, en este caso scan. Scan. Como lo mencioné anteriormente, scan es un objeto perteneciente a la clase scanner, aunque nosotros lo hayamos declarado como si fuese una variable. Así es que debemos de aprender a verlo de esa forma. Scan punto, y ahora sí nos aparecen todos los métodos que se pueden implementar pertenecientes a la clase scan. De hecho, si acá se dan cuenta, pertenecientes a la clase scanner, perdón. Si se dan cuenta, aquí nos dice que nos regresa un string y que pertenece a la clase scanner. Pero nosotros, ¿qué necesitamos para que el usuario nos ingrese su nombre? Bueno, si nos vamos a next line, nos dice que nos devuelve una cadena de texto de la clase scanner. Así es que vamos a seleccionar ese método, punto y coma. Y listo. Nosotros ya le hemos dicho al sistema que almacene lo que ingrese el usuario dentro de la variable num. Así es que vamos a hacer lo mismo para la edad. Así es que decimos que edad es igual a scan, que es el objeto de nuestra clase, punto next, y en este caso es int. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ingresar un entero. Si se dan cuenta, acá nos dice que el método nos devuelve un entero. ¿Ok? Así es que damos enter sobre ese método y punto y coma. Posteriormente le decimos al usuario que ingrese su sexo. No se hace de la misma forma como lo hemos visto en una cadena de texto o en una variable de tipo entero. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a colocar sexo es igual, hasta aquí vamos de la misma forma, la variable scan, punto, y colocamos next. Pero, ¿next qué? Nos desplazamos un poco más abajo y aquí nos dice que nos escanea, una variable de tipo string o nos retorna una variable de tipo string. Seleccionamos, volvemos a colocar un punto nuevamente y nos aparece esta opción. Si se recuerdan, dentro de lo que nosotros estábamos viendo en la clase string, nos encontrábamos con que char_add, el método char_add, nos servía ¿para qué? Para seleccionar un carácter en específico. Así es que en este caso lo que vamos a hacer va a ser seleccionar un carácter. ¿Ok? Así es que seleccionamos el método y aquí le ponemos 0. ¿Por qué? Porque va a ser en la posición 0 donde se va a almacenar ese carácter. Posteriormente nos dice que nos ingrese su teléfono a 10 dígitos. Así es que de la misma forma como lo hicimos en la edad, vamos a colocar el scan. Y en este caso solo modificamos la variable, que en este caso será tel. ¿Ok? Y por último, nos dice que nos ingrese su sueldo. Entonces, colocamos la variable suel igual a scan punto, y si se dan cuenta, en este momento nuestro sistema nos detecta que estamos trabajando con una variable de tipo double. Entonces, por ende, nos arroja el método nextDouble. Ese es el método que vamos a emplear para obtener un decimal. Damos enter, punto y coma. Listo. Ahora, ya que hemos visto todo esto, vamos a imprimir en consola cuál es el nombre, cuál es la edad, cuál es el sexo y cuál es su teléfono a 10 dígitos, al igual de cuál es su salario. Así es que vamos a colocarlo de esta forma. Nos dice nombre, punto y 2 puntos, y concatenamos con la variable num. Volvemos a concatenar, colocamos un salto de línea
Y vamos a colocar edad, concatenamos con edad, colocamos sexo, concatenamos con sexo, colocamos teléfono, concatenamos con tel y colocamos salario. Y concatenamos con suel, si no me equivoco. Y listo. Entonces, así debería ya de funcionar nuestro código de manera correcta. Ejecutamos, ingresamos un nombre, una edad, un sexo y un número a 10 dígitos. 2, 4, 6, 8, 10. Damos Enter y acá nos aparece un error. ¿Cuál es el error? Pues que estoy almacenando un número muy grande dentro de una variable de tipo entero. Entonces, si nos vamos a los primeros temas que yo les dije que para almacenar valores muy grandes necesitábamos variables de tipo long. Entonces, modificamos esto y aquí le decimos next long. ¿Ok? Damos Enter. Perfecto. También nos está marcando un error. ¿Por qué? Porque tel lo estoy guardando como tipo entero. Entonces lo tengo que guardar como tipo long. Ejecutamos. Nombre. Edad. Sexo. Número a 10 dígitos. Y salario. Vamos a ponerle 23,000.5. Damos Enter y ahora sí, si se dan cuenta, se ejecuta de manera satisfactoria nuestro código. Nos dice que mi nombre es Samuel, la edad es 23 años, el sexo es H, el número telefónico es este y el salario es de 23,000.5, 23,050 pesos. Entonces, con esto ya hemos visto lo que es el ingreso de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podríamos nosotros hacer con este método de entrada? Si se dan cuenta, yo aquí le estoy diciendo solo que me ingrese el primer valor. Pero ¿qué pasa si el usuario coloca el sexo como hombre? Vamos a ver. Samuel, 23. Ok, aquí me marca un error. ¿Por qué? Porque coloqué una llave. Fue sin querer. Volvemos a ejecutar. Nombre, Samuel, 23. Sexo, hombre. Teléfono. Y salario. Y si se dan cuenta, en automático nos detecta la H. ¿Por qué? Porque nosotros aquí dentro del método char_add le estamos diciendo que nos seleccione la variable que está dentro del espacio número 0. ¿Ok? Esto explicando un poco el método char_add que ya vimos dentro de la clase string. Y bueno, con esto culminaríamos lo que es este video. Y bueno, sin más, recordarles que pueden suscribirse y darle like a este video, compartirlo con sus amigos. Y posteriormente estaremos viendo un poco más a fondo todos los temas ya vistos hasta el día de hoy. Así es que, sin más, me despido de ustedes, les deseo una muy bonita tarde y pásensela súper bien. Hasta pronto.